Continuando con la estadística descriptiva, vamos a mirar las últimas medidas que nos hacían falta, que son las medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión las vamos a trabajar para datos sin agrupar, para datos agrupados puntualmente y para datos agrupados en intervalos. Vamos a trabajar el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Empecemos entonces por entender qué son las medidas de dispersión. Esas medidas de dispersión me informan a mí o me sirven a mí para saber cuánto se alejan los valores de la distribución estadística que yo estoy trabajando del centro. Es decir, estos valores que son resultados de procedimientos estadísticos, lo que me van a describir es qué tan esparcidos están los datos, qué tan dispersos están los datos. Empecemos entonces con los datos sin agrupar. En el caso de los datos sin agrupar, la primera medida que vamos a trabajar es el rango. Entonces ya habíamos visto pues en los otros temas que el rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor de la distribución estadística. ¿Qué ventaja tiene esta primera medida? Que es un cálculo muy sencillo y que está en las mismas unidades de la variable. Pero ¿cuál es la desventaja? Que no incluye todos los datos, solo considera dos datos. Entonces no importa si el resto están o no dispersos, no sabemos el resto de los datos cómo están. Miremos el ejemplo que tenemos acá. Tenemos un conjunto de superhéroes que hacen parte pues, de los superhéroes de Marvel. Y para hallar el rango, como el rango es el mayor valor menos el menor valor, pues el mayor valor sería este grandotote que tenemos acá. Y este grandotote es Groot, ¿cierto? Menos este chiquitico que tenemos acá que no se ve, pues que vendría siendo como un puntico porque es Ant-Man. Si consideramos que estos son los extremos, ¿cierto? El mayor valor y el menor valor, diríamos que hay una diferencia significativa entre los dos valores. Pero si vamos a ver el resto de los individuos, pues en el resto de los individuos, ¿cierto? No hay una diferencia tan acentuada entre ellos como si la hay entre los extremos. Entonces este valor no me arroja unos resultados muy verídicos respecto al análisis que puedo hacer de la población. Por esto pues hay otras medidas que sí consideran todos los datos. Entonces miremos un ejemplo del rango, recordando porque ya lo del rango lo hemos visto varias veces. En este conjunto de datos, en este conjunto de estaturas que tenemos aquí, vamos a determinar cuál es el rango, ¿cierto? El rango sería el mayor valor menos el menor valor. Lo primero que yo tengo que hacer, como en todos los demás casos, es organizar los datos. Organizando los datos tengo que el primero sería 57, luego sería 165, luego sería 170, luego sería 174 y finalmente sería 183. Y el rango sería pues el mayor valor, ¿cierto? Menos el menor valor. Por lo tanto, el rango sería igual a 26. 26 que en este caso, como estamos hablando de alturas, entonces este rango sería 26 centímetros, porque va en las mismas unidades de la variable. Ahora, la siguiente medida que vamos a trabajar, entonces, para datos sin agrupar, sería la varianza. Pero entonces vamos a entender primero qué es la varianza. Entonces, la varianza sería la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media en una distribución estadística. Es decir, yo tengo aquí xi menos la media. Este mu que está aquí, que es una letra griega, simplemente es la media cuando yo quiero hallar la varianza en una población. Cuando yo quiero hallar la varianza en una muestra, pues la medida sigue siendo la medida que conocemos ya, que es pues la x con el palito pues acá arriba. Pero entonces la varianza sería la diferencia de cada uno de los datos que yo tengo, la diferencia que hay de cada dato respecto a la media que yo hallé, al cuadrado. Por eso dice acá del cuadrado de las desviaciones, es decir, la diferencia
entre la media y cada uno de los datos. Cada uno de los datos y la media, perdón. Y luego de haber obtenido todas estas diferencias al cuadrado, yo sumo todos esos datos y lo divido entre la cantidad de datos que tengo. Por eso me dice que es la media aritmética, es decir, que yo estoy sacando un promedio. La diferencia en fórmulas entre la varianza en una población y la varianza en una muestra simplemente está en esta parte de acá abajo. Que para el caso de la población es n, ¿cierto? El total de los datos. Y para el caso de la muestra sería n-1. De resto las fórmulas son iguales. ¿Por qué se ven diferentes? Por las letras que se utilizan simplemente. Esta es el símbolo de la varianza para la población y para la muestra este es el símbolo de la varianza. Y este sería el símbolo de la media para la población y este sería el símbolo de la media para la muestra que siempre estamos trabajando, que siempre hemos trabajado. En algunas fórmulas pues las personas pueden trabajar este símbolo también como la X media, pero es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia. O pueden trabajar esta n no como n mayúscula sino como n minúscula, pero es exactamente lo mismo. Ahora miremos las ventajas y las desventajas que tiene la varianza. Entonces, decíamos que en el rango había un problema porque solamente tomaba 2 datos. En el caso de la varianza, ¿cuál es la ventaja? Que incluye absolutamente todos los datos. Porque si ustedes miran, aquí es la sumatoria de de la diferencia de cada uno de los xy, la diferencia que tiene cada uno de los xy de la media, pues al cuadrado. Entonces incluye todos los datos. ¿Cuál es la desventaja? Como está expresada en las unidades de la variable al cuadrado, esto puede conllevar a una dificultad en la interpretación de los datos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de que yo esté trabajando con datos de alturas, entonces el dato de la varianza me quedaría en metros al cuadrado, ¿sí? Y esto podría generarme problemas ya en el análisis del dato de la varianza que yo obtengo. Porque la altura no se da en metros al cuadrado o en centímetros al cuadrado, en la unidad de longitud que yo la tenga. La altura se da en metros solitos o en centímetros solitos. Cuando yo hablo de metros al cuadrado ya me estoy pasando a unidades de superficie. Entonces eso es lo que me puede generar problemas en el análisis, en la interpretación de los datos, de los resultados. Vamos al ejercicio. Entonces, el mismo ejercicio que trabajamos para el rango. Ya tenemos los datos organizados, ¿cierto? Como la fórmula me está pidiendo la diferencia vamos a trabajar con la fórmula de la población. Y como la fórmula me está pidiendo la diferencia de cada uno de los datos con la media, pues necesariamente tengo que sacar la media, ¿cierto? Ya sabemos que el promedio pues es la sumatoria de todos los datos. Sería 157 más 165, bueno, más todos los datos, la sumatoria dividido el total de los datos, que serían 2, 4, 5 datos. Por lo tanto, la media sería 169,8 centímetros en este caso. Ahora entonces, para hallar la varianza, yo lo que tengo que hacer es tomar cada uno de los datos, entonces 157 menos la media, que es 169,8, y esto pues lo llevamos al cuadrado. Y así con cada uno de los datos. Entonces aquí tenemos el primer dato. Seguimos con el segundo, más el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto. Aquí tenemos entonces cada uno de los datos elevados, la diferencia de cada uno de los datos con la media elevada al cuadrado. Sumamos cada uno de estos valores, de estos resultados, y lo dividimos entre 5. Y ya ahí tendríamos el resultado de la varianza. Por lo tanto, la varianza sería igual a 75,96 centímetros al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, aquí se genera el problema, porque hemos pasado de unidades de longitud para el análisis
a unidades de superficie. Entonces no podemos decir que la varianza puede ser 75,96 centímetros al cuadrado. La respuesta es 75,96 centímetros. Para solucionar ese problema, entonces hay otra medida, que en este caso sería la desviación estándar. Miremos estos tres grupos de la varianza. Miremos estos tres grupos. Tenemos acá a tres personas, pues famosos. Tenemos acá a otras tres personas con unas alturas diferentes a las primeras y tenemos acá otras tres personas. Entonces, si vemos este primer grupo es un grupo bastante heterogéneo. Si vemos las alturas, la altura de Peter Dinklage es 1,35. La altura de Kevin Garnett es 2,11, hay una diferencia bastante amplia. Y la de Neymar pues es 1,74. En el segundo grupo ya las alturas están un poco más parejas. Y en el último grupo todas las alturas son iguales, que es un caso muy extremo. Si vemos las varianzas en los diferentes grupos, entonces en el grupo 3 en el que todas las alturas son iguales, pues la varianza va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay dispersión en los datos y todos los datos son iguales a la media, porque en este caso la media sería 1,70. En el caso del segundo grupo, la varianza aumenta un poco porque ya se presenta una diferencia entre las alturas de las personas, de las diferentes personas del grupo. A pesar de que la media es muy similar a la media del tercer grupo, la media en este caso sería 1,69, están muy cercanas, pero la varianza empieza a aumentar un poco. En el tercer grupo, ya como los datos son más dispersos, están más alejados el uno del otro, entonces la varianza aumenta, pasa de 0,03 en el anterior a 0,14. Entonces ya vemos que la varianza tiene un valor, empieza a alejarse de 0, porque hay mayor variabilidad. Pero entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que la media en este grupo es de 1,73, que es muy similar a las otras. Acá era 1,69 en el grupo 2, acá era 1,70. Las tres medias están muy cercanas, pero entonces las varianzas ya cambian porque los grupos son diferentes. Por lo tanto, a lo que voy es que las medidas de variación, las medidas de variabilidad deben trabajarse en conjunto con las medidas de tendencia central para hacer un análisis correcto y completo de los datos. Ahora sí, decíamos que como la varianza se daba en las unidades de la variable que yo estoy trabajando al cuadrado y que eso me generaba un problema en el análisis, entonces que para eso estaba la siguiente medida, que es la desviación estándar. Entonces vamos a mirar qué es la desviación estándar. Entonces, la desviación es la raíz cuadrada de la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una distribución estadística. Es decir, y en resumidas cuentas, sería la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí tenemos la fórmula para la población, aquí tenemos la fórmula para la muestra. Como teníamos que en la varianza, la única diferencia entre la población y la muestra era esto de aquí, n-1, que para la muestra es n-1 y para la población es n, pues la fórmula sigue siendo exactamente igual. Lo único que cambia es pues la raíz cuadrada, porque decíamos que la desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la varianza. Miremos las propiedades. Entonces, su valor suele ser positivo. Es igual a 0 cuando todos los datos son iguales. ¿Qué expresa esto? Pues que no hay variabilidad entre los datos y que son iguales a la media, porque todos los datos son iguales. Y que a valores grandes de la desviación estándar hay una mayor cantidad de variación, hay una mayor dispersión de los datos y los datos están más alejados de la media. ¿Qué es importante o cuál es la ventaja de ella frente a la varianza? Que su unidad es la misma a la de los datos. Entonces la ventaja, pues esa, está en la misma unidad de la variable, pero la desventaja es que como depende de las unidades de medida, no es útil para cuando yo quiero analizar datos con diferentes unidades de medida, datos de diferentes poblaciones, o puede ser de la misma población, pero
cuando trabajo diferentes variables. Entonces, para solucionar eso, pues hay otra medida que es el coeficiente de variación. Pero por ahora vamos a ver un ejemplo de la desviación estándar. Entonces, trabajamos con el mismo ejemplo que teníamos pues, en la varianza y en el rango. Ya teníamos los datos organizados, ya habíamos sacado la media, y lo único que hacemos para hallar la desviación estándar es sacar la raíz cuadrada a la varianza. Entonces, en este caso sería sacar la raíz cuadrada de cada uno de los datos del cuadrado de la diferencia de cada uno de los datos con la media dividido el total de los datos. Entonces, esto es la varianza, esto que tenemos aquí entre la raíz cuadrada y la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de la varianza que yo tenía hace un momento, pues era 8,704 centímetros. Si se pueden dar cuenta, ya estamos trabajando con centímetros, no con centímetros al cuadrado. Entonces, aquí no habría dificultad en el análisis de los datos que yo tengo. Pero como les decía, como es una unidad que depende es una medida que depende de la unidad que yo estoy trabajando, pues no me permite hacer comparaciones entre poblaciones diferentes o entre variables diferentes de la misma población. Entonces, para eso tenemos el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Entonces, esta medida me indica el tamaño relativo de la desviación estándar respecto a la media. Entonces, pues, ¿qué es el coeficiente de variación? Desviación estándar sobre la media. En algunas ocasiones se da solito desviación estándar sobre la media y en algunas ocasiones se multiplica por 100 para dejarlo en porcentaje. ¿Cuál es la ventaja que tiene el coeficiente de variación? Pues lo que les mencionaba hace un momento. Estamos buscando una medida que me permita la comparación entre diferentes poblaciones. Entonces, en el caso del coeficiente de variación, como va a ser una medida adimensional, porque tanto la desviación estándar como la media están dados en la misma unidad, pues las unidades se cancelan y esto me quedaría adimensional. Por lo tanto, a través de él se puede comparar la variabilidad de los datos que provienen de dos poblaciones diferentes o bien sea de la misma población pero con variables diferentes. Entonces esto me da una idea de dónde existe mayor variabilidad entre esas poblaciones que yo estoy comparando o entre esas variables diferentes que yo puedo comparar con este coeficiente de variación. En el caso de la fórmula para cuando estoy trabajando con la población o con la muestra, pues es la misma, porque aquí ya lo único que me cambian son letras, pero realmente pues es lo mismo. Sería desviación estándar sobre la media para la población, bueno, por 100, y desviación estándar sobre la media por 100 para la muestra. Las diferencias serían simplemente las letras, entonces que acá trabajamos con letras diferentes, ¿cierto? Y que las medias son, aquí es mu. Y que las letras serían diferentes, entonces acá la media para la población y acá la media para la muestra. Pero les puede aparecer así como yo la tenía antes, sin este mu. Es decir, de esta forma también podría aparecer. Bueno, ahora vamos entonces a las propiedades del coeficiente de variación. Primero, pues que no posee unidades. Segundo, que usualmente es menor a 1, sin embargo en ciertas ocasiones puede ser igual o superior a 1, y que me permite comparar dispersiones de dos distribuciones distintas, de dos poblaciones distintas, de dos variables diferentes. ¿Cómo lo interpreto? Cuando me da de 0 a 10, quiere decir que la media es altamente representativa y eso se traduce en que no hay una dispersión en los datos, que los datos están más agrupaditos. Cuando está de 10 a 20, que la media es muy representativa. Cuando está de 20 a 30, que la media es representativa, que ya va aumentando la dispersión de los datos. Cuando es de 30 a 40, que la media es poco representativa, ya que los datos están más dispersos. Y cuando supera el 40%, está por encima del 40%, quiere decir que la media carece de representatividad y eso quiere decir que los datos están demasiado dispersos. Miremos entonces el ejemplo. Dice esto: hallar el coeficiente de variación para la misma muestra, que la misma población que estábamos trabajando, los mismos datos que estábamos trabajando hace un momento. Entonces, simplemente el coeficiente de variación, como se los dije hace un momento,
sería desviación estándar sobre la media, y el dato de la desviación estándar ya lo tengo, es 8,71 centímetros, y el dato de la media también lo tengo, ese es 169,8 centímetros. Simplemente lo que hago pues es reemplazar, acá sería 8,71, acá sería 169,8 centímetros, y eso se traduce en que el coeficiente de variación sería equivaldría a 5,1%. Perdón, aquí es coeficiente de variación. En algunas ocasiones ustedes lo pueden encontrar hasta aquí, que el coeficiente de variación es igual a 0,051, pero entonces si yo lo quiero dar en porcentaje, pues lo multiplico por 100, y esto me permite comparar poblaciones diferentes. Me permite comparar variables diferentes porque, como se dan cuenta, es adimensional, se da en porcentaje, no tiene unidades. Pasamos a los datos agrupados puntualmente y luego miraremos datos agrupados por intervalos. Entonces vamos a los datos agrupados puntualmente. Aquí tenemos las fórmulas para la población y para la muestra en los datos agrupados puntualmente, ¿sí? Para datos agrupados puntualmente y para datos agrupados por intervalos, las fórmulas van a ser las mismas. Entonces, para la población y para la muestra. ¿Cuál es la diferencia entre las fórmulas que habíamos mirado hace un momento? Que se deben multiplicar por la frecuencia. No es otra la diferencia con las fórmulas que miramos anteriormente. Y las diferencias entre las fórmulas de la población y la muestra, como ya les había dicho, entonces es que en la muestra trabajamos con n-1, es decir, la cantidad de los datos menos 1, y en la población trabajamos con la cantidad de los datos completa. Miremos entonces, para el desarrollo de las fórmulas, ¿qué es lo que necesitamos para poder hallar los datos los valores para datos agrupados puntualmente? Necesitamos las XY, la diferencia entre cada uno de los valores y la media, elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia. Entonces, para hacer eso, a mí lo que me queda más fácil es aumentarle a la tabla de frecuencias dos columnas más, ¿sí? Entonces, en esta columna lo que yo voy a colocar es cada uno de los datos menos la media elevado al cuadrado, y en esta lo multiplico por la frecuencia. Entonces, miremos, al realizar en este caso, el primer valor sería XY, sería 13, menos la media, que la media, para datos agrupados puntualmente, recuerden que tenía que hallar a los XY, multiplicarlos por la frecuencia y luego hacer la sumatoria, esa sumatoria dividida entre 60. Entonces, esa fórmula ustedes la tienen ya del tema que miramos anteriormente, cuando miramos medidas de tendencia central. Entonces, la medida aquí es 15,26, sería 13 menos 15,26 elevado al cuadrado. Y después, este valor que obtengo aquí lo multiplico por la frecuencia, que la frecuencia, ¿cuál es? Entonces, la frecuencia absoluta, que sería multiplicado, esto que está acá multiplicado por 3. ¿Qué me queda entonces? El valor para los x y menos, el valor de la x y menos la media elevada al cuadrado es 5,108. Esto multiplicado por la frecuencia es 2,18. Para el resto de los datos, entonces aquí tengo los valores. Luego de eso, ¿qué hago? Yo necesito la sumatoria de toda esta columna que tengo aquí. Yo necesito sumar todo esto, porque la fórmula me está diciendo la sumatoria de los XY menos la media elevado al cuadrado por la frecuencia. Entonces yo tengo que sumar todo esto. La sumatoria de todo eso me viene dando 103,762. Entonces ya con ese dato yo puedo determinar la varianza, porque la varianza me dice que es la sumatoria de esto, es decir, este valor dividido n, y n es, ¿dónde está? Aquí, 60. Entonces sería 103,762 dividido 60. Entonces la varianza nos daría 1,729 años al cuadrado. Entonces aquí tenemos el inconveniente nuevamente para hacer el análisis de los datos. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Pues hallamos la desviación estándar, que la desviación estándar es la raíz cuadrada
de la varianza. Entonces, simplemente es hallar la raíz cuadrada al dato que nos dio anteriormente, a este 103,762 dividido 60, le sacamos la raíz cuadrada y eso nos da 1,315 años. Ya la unidad, ya estaría entonces las unidades en las unidades de la variable. Pero entonces no podríamos comparar este dato con otras variables o con otras poblaciones. ¿Por qué? Pues porque lo tengo en unidades. Entonces, para eso pues hallo el coeficiente de variación. Que el coeficiente de variación habíamos dicho que es la desviación estándar sobre la media. Y los dos datos los tengo ya. La desviación estándar, este 2 no va aquí. La desviación estándar es 1,315 años dividido la media, que es 60. Entonces, miremos a ver. El coeficiente de variación sería 1,315 sobre 15,26 y esto me daría, multiplicado por 100, y esto me daría 8,617. Entonces, el coeficiente de variación es 8,617. Recuerden que miramos en una diapositiva anterior que entre 0 y 10, la media, lo que me está diciendo ese coeficiente de variación es que los datos están muy cercanos a la media, es decir, que la variación la dispersión de los datos es baja. Entonces, eso es lo que me está diciendo este coeficiente que yo acabo de hallar aquí. Listo. Ahorita entonces vamos a ver estas medidas para datos agrupados en intervalos. Como les dije hace un momento, entonces las fórmulas son las mismas, ¿sí? Entonces, cambiaba solamente en que se multiplica por la frecuencia de las fórmulas que vimos para datos sin agrupar. Y lo mismo que en la tabla de frecuencias anterior, lo que tengo que hacer es aumentarle a mi tabla de frecuencias agrupadas por intervalos, de los datos agrupados por intervalos, pues estas dos columnas. En la primera sería cada uno de los valores menos la media, y la media pues ya aprendimos a sacarla cuando miramos medidas de dispersión, que era la sumatoria de la marca de clase, ¿cierto? En este caso, que esta que está aquí es la marca de clase, por la frecuencia absoluta. Entonces la sumatoria de todas estas frecuencias absolutas dividido el total de los datos, que era 20. Entonces aquí ya tenemos la media, que es 16,8. Esta tabla de frecuencias es la misma que trabajamos cuando trabajamos medidas de tendencia central. Entonces volvamos acá. En el primero sería la marca de clase menos la media. Entonces sería 14 menos la media, que la media en este caso es 16,8, y esto elevado al cuadrado. Y en la siguiente columna, pues el resultado que me dé lo multiplico por la frecuencia, que la frecuencia absoluta sería 4. Entonces, ¿qué tengo? Los resultados serían 7,84 para la primera columna y 31,36 para la segunda columna. Al sacar todos los datos, esto es lo que obtengo. Recuerden entonces que tengo que hallar la sumatoria, ¿cierto? La sumatoria de toda esta columna, porque la fórmula lo que me está pidiendo es la sumatoria, y esa sumatoria me dio 99,2. Entonces, la fórmula para la varianza sería 99,2, ¿cierto? Que es la parte de arriba, dividido 16,8, que es la media. ...99,2 dividido 16 dividido... dividido la media no, dividido el total de los datos, que es 20, ¿no? Dividido n, que es 20. Entonces, 99,2 dividido 20, que sería 4,96 años al cuadrado, el mismo inconveniente. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Pues hallamos la desviación estándar, que es la raíz de esto. Entonces, la desviación estándar sería igual a la raíz de 99,2 dividido 20, que equivaldría, que sería 2,227 años. Ya no tenemos el inconveniente. Ay, otra vez se me fue este 2. Este 2 recuerden que no va aquí, ¿no? Entonces, sería 2,227 años. Ya no serían esas unidades al cuadrado. Pero entonces, si yo necesito comparar este valor que he obtenido o comparar esta población, los datos de esta población con otra o diferentes variables, pues entonces necesito hallar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación sería simplemente el valor que obtuve de la desviación estándar dividido la media, que está por acá. Sería 2,27
años dividido 16,8, esto pues es años, ¿no? Esto también está en unidades de años. Entonces, años con años se cancelaría y por eso el coeficiente de variación pues no tendría unidades. Entonces me daría 2,227 dividido 16,8 por 100 y el coeficiente de variación entonces me daría 13,26%. El hecho de que esté dijimos que de 0 a 10% la variabilidad era mínima y que los datos, que la media era una medida bastante significativa. De 10 a 20% sigue siendo significativa, entonces, y la dispersión sigue siendo baja. Entonces, ese es el análisis que le podemos hacer a este coeficiente de variación. Ya con esto, muchachos, entonces, pues hemos terminado con las medidas de dispersión o medidas de variabilidad y hemos terminado con los temas que vamos a evaluar. Entonces, ¿qué les queda? ¿Cuál es el trabajo que les queda ahorita para desarrollar? Me van a hacer las medidas de dispersión para datos sin agrupar, para datos agrupados puntualmente y para datos agrupados en intervalos. Van a hallar rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación de cada uno de ellos con el dato que estábamos trabajando, con el dato que veníamos trabajando ya, que son las alturas, ¿cierto? Y van a hacer uno más, porque necesito que comparen el coeficiente de variación de 2. Entonces van a hallarme la relación con el peso. Entonces tendrían que hallar el coeficiente de variación también para el peso y comparar altura y peso en cada uno, ¿no? En datos sin agrupar, datos agrupados puntualmente, datos agrupados en intervalos para las dos variables. Pues muchas gracias y cualquier pregunta pues me la pueden hacer en el grupo.